Listo, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a dar inicio al módulo 1 de la clase de la capacitación en metronámica, en la que vamos a dar una introducción a la modelación y al software como tal. Dentro de lo que vamos a ver hoy están los conceptos básicos y generales de la modelación espacial del territorio. Vamos a ver los componentes del software como tal, toda la información con la que debemos trabajar en el software. Vamos a ver las variables que debemos tener en cuenta y cómo se deben tener en cuenta estas variables. Y vamos a ver alguna información conceptual con respecto al proceso de calibración y de construcción de escenarios. Ok, ahí disculpan por favor al perro, pero a ver si se alborota. ¿Qué es metronámica? Básicamente es un software, es holandés, cuyo sistema espacial utiliza el sistema espacial integrado de apoyo a toma de decisiones en la modelación de aspectos socioeconómicos y planeación del territorio. Este lo hace a través de una metodología de autómatas celulares, que es que es la modelación básicamente de celdas, es decir, arreglos rectangulares de celdas con valores numéricos que irán cambiando en el tiempo. ¿Cómo funciona este software? ¿Qué le vamos a ingresar y qué nos va a entrar a modelar? Entonces, tenemos una entrada que es la ocupación del suelo, es decir, qué suelo hay hoy en el territorio, la ordenación del territorio que hace referencia a las normativas. Espérense que yo no había visto, lo tengo al revés. Es cierto que ustedes están viendo la pantalla. Ahí la están viendo completa. Creo que sí. La ordenación territorial hace referencia a todo el tema de regulación del territorio en zonas que están permitidas o zonas que están restringidas por algún tipo de uso. La aptitud de los suelos, en este caso para los modelos construidos en el software de Metronámica, hacen referencia a variables de riesgo ambiental y físico del entorno. Más adelante entraremos más en detalle qué variables podríamos utilizar, cuáles fueron utilizadas en el modelo que se construyó en el proyecto que desarrollamos en conjunto entre la alcaldía ProPacífico y la universidad. Y entramos más en detalle. Por ahora quiero hacerles un barrido general de todo de lo que puede y no puede hacer el modelo, para que entre todos, porque los que estamos viendo el curso, al final del curso vamos a tener que tener la capacidad de construir un modelo desde cero. Entonces, de una vez les cuento, el taller que vamos a desarrollar en cada una de las sesiones está encaminado en que por grupos, porque en realidad individualmente ningún modelo se hace individualmente, sino que debe hacerse mezclando las distintas disciplinas que esto puede llegar a abarcar. Entonces, ahora también, Diana, tú me podrías colaborar. Vamos a hacer unos grupos en los que tratemos de mezclar disciplinas entre expertos en sistemas de información geográfica, expertos con temas de movilidad, expertos en planificación urbana, tratar de mezclarlos y crear unos, si somos 20 más o menos creo que somos, que por lo menos hayan unos 4 o 5 grupos de los que podamos sacar cada uno un modelo con Metronámica desde cero, no con un alto nivel de detalle porque no es lo que queremos, pero sí que sean capaces de manipular todos los inputs y todos los outputs que saca el modelo como tal. Sería bueno entonces que cada uno envíe por el chat el área o su carrera profesional para que ya tenemos los grupos. Eso, me parece, y para que tratemos de hacerlos lo más completos cada uno de los grupos. Y si de pronto en alguno estamos teniendo alguna falencia, de pronto tener personas que puedan estar apoyando a varios. Listo, y esto lo podemos hacer aquí a través de Zoom, en el que en un momento determinado vamos a partir la sala en distintas mini salas y cada uno de esos grupos se van a reunir a hacer sus discusiones. ¿Listos? Entonces, además de esto, continuamos, está la infraestructura del transporte con unas variables internas a esa infraestructura de transporte que deben ser calculadas con una metodología que desarrollamos en la universidad
en la que calculamos cómo son esas relaciones de la infraestructura con respecto al entorno que la rodea. Y algunos datos socioeconómicos. Ya miraremos cuáles son estos datos que básicamente son la demanda, por ejemplo. Toda esa información se ingresa en el modelo, es procesada, es simulada y tenemos algunos datos de salida como lo son la ocupación futura, es decir, cuál es la ocupación de cada una de esas celdas que yo modelo en el futuro, cuál es la cobertura de la infraestructura, yo puedo hacer ese análisis de cobertura de hasta dónde está llegando la infraestructura que yo estoy teniendo, fragmentación, algunos indicadores que el mismo software es capaz de calcular, o cambios en el territorio y otros indicadores que nosotros podemos calcular a partir de la información que el software me arroja. Por ejemplo, el software, como está planteado, todos los análisis me los genera para la región. Entonces, en realidad, un indicador de fragmentación o de expansión urbana me lo va a dar únicamente para Cali y la región. Lo que entra a hacer el modelador a la hora de calcular sus indicadores es entrar a decir, bueno, yo quiero saber cómo está cambiando esa expansión urbana, pero para cada uno de los municipios o para la zona norte de Cali. Entonces, es esto lo que toca hacer ya, tal vez de un proceso más manual, pero en la medida en la que uno tenga, digamos, cierta experticia en los sistemas de información geográfico, puede automatizar estos procesos a través de model builders, por ejemplo. ¿En qué consiste el proyecto ejecutado entre la universidad y el beneficiario como tal? Pues desarrollar una metodología basada en autómatas celulares, que es el procedimiento matemático que ejecuta Metronomica, utilizando funciones de transición simples para apoyar la toma de decisiones. Funciones de transición simples es una celda cambió de disponible, que es una celda que no está ocupada, a una celda residencial de estratos bajos, por ejemplo. ¿Cierto? Para todo esto se hace con el fin de apoyar la toma de decisiones, o sea, alguna intervención que se está viviendo en el territorio, la implementación de un metro, la habilitación de una zona de expansión, por ejemplo, cómo puede afectar el desarrollo en el resto de la ciudad o inclusive, como lo estamos haciendo en este modelo, en la región. De acuerdo a estos distintos escenarios simulados, y lo hicimos todo a través de Metronomica. Bueno, seguimos. ¿Qué permite y no permite el software? Esto es muy importante que lo aclaremos desde ya, porque muchas veces uno empieza a hacer modelaciones con Metronomica esperando que de pronto le arroje datos que a la hora la verdad no va a arrojar. Primero veamos qué permite. Permite estimar los cambios de uso del suelo según los cambios en la norma. O sea, lo que hemos dicho, si un suelo en la zona norte, yo le digo, esto voy a restringir el desarrollo de usos económicos, por ejemplo, industriales, él básicamente lo que va a hacer en la modelación es que allá donde había usos industriales, me va a restringir y no lo va a permitir desarrollar. También va a suceder si yo le meto variables de riesgo, digamos, por remoción en masa, o sea, altos riesgos por... Perdón, Rafael, perdón un segundito. Yo le agradezco a los asistentes que tienen los micrófonos abiertos que por favor apaguen sus micrófonos. Veremos a ver quién será. No, ya están, ya solamente usted lo tiene, Luis Fernando. Gracias. Listo, gracias. Listo, entonces continuamos. Entonces, eso con respecto a la norma, con respecto al entorno, lo que yo decía, si yo tengo zonas con alto riesgo por deslizamientos o por inundación, pues no va a ser tan estricto como en la norma, pero va a poder permitir, digamos, disminuir la aptitud del suelo de desarrollar cierto uso por tener esas variables que pueden afectar el yo desarrollar o no un uso allá, ¿cierto? Y finalmente la infraestructura de transporte, que de acuerdo a esas variables que más adelante veremos en términos de accesibilidad, así se llama el componente de la infraestructura, me va a permitir saber si yo desarrollo una nueva estación de mío o si yo desarrollo una nueva infraestructura de metro, por ejemplo, qué va a suceder alrededor de esta. Si va a haber desarrollo en ciertos tipos de usos o si al contrario me los va a repeler y va a hacer que los usos tiendan a alejarse. Por favor, acuérdense que en la medida que tengan preguntas,
háganlas sin ningún problema. Yo se las voy respondiendo a medida que vayamos avanzando. Esto todo lo vamos a ir viendo más con claridad a medida que vayamos utilizando el software. No sé si todas las personas lo tienen ya instalado. Me pueden confirmar Diana o Luis Fernando. O si hace falta que dediquemos literal 10 minutos a que lo instalemos, no hay ningún problema. Rafael, yo no estoy realizando la capacitación como tal, entonces agradecería a Luis Fernando que nos confirme la parte técnica. Listo, no, con los participantes, si no lo tienen, Eso, es con los participantes. Yo no estoy en la capacitación, pero sí estoy siguiendo el proceso aquí haciendo un informe en línea de lo que se está trabajando. listo, Pero buenísimo. entonces sí le agradezco a los participantes que por favor comenten si tienen el software o no instalado, si tienen todo lo que requieren. Instalado, listo, ¿no? Entonces todo el mundo tiene instalado, en realidad es muy sencillo. Lady me pregunta, buenos días, ¿qué datos de infraestructura necesitamos para el procesamiento del modelo? Más adelante lo vamos a ver. El modelo como tal, en el modelo que se construyó se utilizaron únicamente la red vial principal, la red de MIO y la red de transporte público colectivo. Más adelante les explico por qué se utilizaron estas tres. En realidad, si en el ejercicio que vamos a desarrollar entre todos aquí, en el grupo tuyo, Lady, quieren utilizar además ciclorrutas porque creen que tienen una alta influencia en el desarrollo del uso del suelo, lo podemos hacer sin ningún problema. Esa es la idea, que ustedes que son los conocedores del territorio y ustedes que son los modeladores y los pensadores del territorio puedan tomar sus decisiones con respecto al modelo para apoyar la toma de decisiones con respecto al territorio. Cuando te refieres a celdas, ¿a qué unidad se refiere? En este caso, para este modelo, se hizo celdas de 100%, es decir, 1 hectárea. Para modelos mucho más grandes, podrían utilizar celdas más grandes inclusive. Espérese que a alguien se le activó el micrófono. Ya. Entonces, el tamaño de celdas también depende del producto que uno quiera. Un tamaño de celda de 100% es bastante bueno porque el tamaño de una manzana es muy similar a esto y tiende a ser homogéneo en el territorio. Pueden haber celdas más grandes, entonces simplemente, pueden haber manzanas más grandes. Entonces las manzanas que contengan más de una celda, pues probablemente tendrán distintos usos. Yo no creo que la variación en los usos pueda llegar a ser tan alta que una manzana pueda tener muchísimos usos. Entonces, en la medida pues del nivel de desagregación que se quiera tener el modelo, puede cambiar esto. Si el modelo que ustedes quieren construir en el ejercicio lo quieren hacer en celdas podrían hacerlo de 10 por 10. Me parece que es un poquito contraproducente por el hecho de que va a ser el modelo más pesado y toda la información va a ser mucho más pesada. Sin embargo, estamos, digamos, en plena libertad de hacerlo. Si quieren, continúo y ahora cuando arranquemos un poquito más en materia, podemos hacer una ronda de preguntas y me las hacen directamente para yo no estar abriendo el chat aquí a medida que avancemos. O Dani, si estás por ahí, también me interrumpes y me dices cuando hayan preguntas. Gracias. ¿Qué permite el software entonces, además de lo que dijimos de estimar los cambios? Me permite crear tablas de contingencia para comparación de distintos mapas. Entonces, eso es lo que se hace con los escenarios. Básicamente, yo voy a hacer una simulación de esos supuestos de intervención en infraestructura y en normativa, e inclusive en crecimiento poblacional. Más adelante vemos, en eso se basa la construcción de escenarios parametronómica, pero con base en esos supuestos que se hagan en los distintos escenarios, vamos a crear unas tablas de contingencia que lo que hacen es decir, tal uso está cambiando de esta forma, este otro uso está cambiando de esta forma, en esta zona se está haciendo esto, en esta esto otro. ¿Cierto? Permite hacer mapas dinámicos que me parece a mí a la hora de mostrar los escenarios es lo que más dice. O sea, yo voy a mostrar literal una animación del territorio, cómo está cambiando en el tiempo.
Entonces, en este caso, para la calibración tuvimos un lapso de tiempo, tal vez por la falta de información, un poco corto, pero obtuvimos una calibración con buenos parámetros para tener un lapso de tiempo tan corto. Pero a partir de ese tiempo, entre 2014 y 2019, que ya más adelante les explico, nosotros tenemos que proyectar, por ejemplo, a 2030, qué es lo que está sucediendo. Entonces yo puedo mostrarle a la alcaldía, a los tomadores de decisiones, cuando tenga el modelo construido, cómo cambia el territorio entre 2019 y 2030 con la generación de una línea de metro al norte de la zona de estudio. Entonces me va a mostrar año a año cómo están cambiando esas celdas. ¿Qué permite además? Calcular y crear indicadores multidisciplinarios para evaluar diferentes escenarios, que los podemos hacer a partir de lo que me permite Metronámica, que me parece que es un poco restringido porque todo lo hace a nivel región, o lo podemos nosotros explotar un poco más y con los mapas exportados entrar a hacer unos indicadores que de pronto sean más claros y contundentes a la hora de sacar conclusiones del territorio. Porque a mí me interesa sacar una conclusión específica de Jamundí, cómo se está desarrollando residencialmente y más en estratos medios y altos, si yo hago cierto tipo de restricciones en Cali, por ejemplo. ¿Cierto? Y finalmente, permite evaluar el entorno con bastante simplicidad. Porque pues fuera de toda la construcción del modelo, a la hora de la verdad, con el mapa en el que yo demuestro que los usos residenciales altos están pasando me estoy inventando totalmente, pero están pasando del sur de la ciudad hacia Jamundí, estoy haciendo una conclusión bastante valedera, ¿cierto? Que no permite, que es lo que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de construir nuestros modelos y que no esperemos nada del software con respecto a esto. Y si de pronto queremos o nos interesa hacer algún tipo de análisis de este tipo, sería ya hacerlo con la información con la que contamos. Pero, por ejemplo, no cuenta con densidades. Es un modelo que no tiene en cuenta densidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un mapa en 2 dimensiones. Yo no puedo decir cuál es residencial medio de alta densidad o residencial medio de baja densidad. Eso podría ser un análisis que yo podría hacer posterior a la simulación, haciendo suposiciones, por ejemplo, de que los medios, los bajos y los altos, estoy hablando con respecto a los estratos de usos residenciales, se manejan homogéneos en términos de densidades. ¿Cierto? En cuanto a la estimación de demandas del suelo, él no lo hace tampoco. Es decir, es un factor externo que yo tengo que ingresarle al modelo. Y esta demanda no se da como en muchos modelos en los que yo digo, yo ingreso la población. Yo tengo que convertir esa población a área. ¿Cierto? Entonces es en ese proceso de conversión de población a área que yo puedo hacer los supuestos que tengo que hacer a la hora de meter la demanda en área, porque como en este caso, en este modelo en específico, se utilizó el tamaño de celda de 1 hectárea, de 100%. Pero en otro modelo en el que de pronto la celda sea más pequeña, yo puedo entrar a desagregar más este tema de densidades versus población. De igual forma, como decíamos, como es un modelo en 2 dimensiones, no incorpora ninguna variable de precio del suelo. O sea, yo no puedo decir aquí los suelos son más caros y pueden ser explotados para usos comerciales o industriales. No hay ninguna forma. Pero lo mismo digo yo, o sea, no permite, pero no está restringido que a la hora de la verdad yo en un análisis previo o posterior a la modelación pueda incorporar algún tipo de estas variables. No lo que ya habíamos comentado, no calcula los indicadores en zonas específicas, pero no está restringido. Yo puedo hacer este tipo de análisis previos o posteriores a la modelación con software de información geográfica, por ejemplo. No tiene cuenta tiempos y costos de viaje para el tema de la modelación del transporte, por lo tanto yo simplemente tengo que contar con esa metodología que les comento yo, que es previa para calcular el tema de la accesibilidad, que en este modelo en específico está dada en 2 variables que más adelante veremos con más profundidad y son el peso y la distancia de caimiento de cada infraestructura de transporte. Y finalmente no estima demandas de transporte, ya que no es un modelo de transporte, esto es un modelo de ocupación territorial. Vamos a ver si tenemos preguntas. 2 por acá. Marlon, buenos días. Y Laura pregunta, ¿la escala equivalente a metros? No te entiendo la pregunta.
En realidad, o sea, el modelo simula en longitudes reales. Entonces, si una celda es de 100%, en el territorio, yo estoy abarcando un territorio de 100% metros. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Laura. Listo, gracias. Seguimos por acá. ¿Qué hace el software entonces? Proyecta escenarios a partir de tendencias de los cambios en los usos de los suelos en un periodo anterior. O sea, yo voy a calibrar el modelo con el pasado para que con esas reglas el software aprenda cómo debe cambiar el suelo hacia futuro. Entonces, supongamos que el tiempo 1 es hoy. Yo le establezco unas reglas de cambio entre ayer y hoy. Con esas reglas de cambio yo voy a poder verificar qué está pasando en el territorio en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Yo puedo hacer diferentes escenarios de proyección a futuro, puede ser mediano y largo plazo, por ejemplo. Entonces aquí vemos, cada una de esas celdas tiene un uso y están cambiando de acuerdo a lo que tienen alrededor, a la infraestructura, a las normativas, porque si yo le digo a este rectángulo, no puedo desarrollar cierto uso, simplemente me lo va a restringir y va a hacer que se vaya hacia otro lado. ¿De qué va a depender en determinado tiempo cuántas celdas va a haber de cada uso? Pues de la demanda. Si yo le digo en el tiempo 2 de las celdas azulitas, que hoy hay 1, 2, 3, 4, 5, le digo que dentro del tiempo 2 van a haber 5, pues vean que se están desarrollando más, ¿cierto? Y para el tiempo 3 va a aumentar mucho más. ¿De qué dependerá que se desarrollen esas azules a lo largo de esto que debe ser una infraestructura de transporte? Vean, efectivamente, es una autopista. Entonces, si yo le digo a la celda azul, que es usos comerciales, que tienen una alta tendencia a desarrollarse cerca a la infraestructura de este tipo, pues vean que todo lo que se fue desarrollando en torno a esa infraestructura. No sé si estoy siendo claro o esto está muy extraño. Entonces, tenemos que la herramienta pertenece a una clase de modelos denominados autómatas celulares, que es una metodología matemática debido a su estructura basada en una matriz. O sea, es una estructura matemática que básicamente le cambia la apropiación a una celda con respecto a lo que hay alrededor. En este caso, no solamente tiene en cuenta lo que hay alrededor, sino también variables de normatividad, riesgo o aptitud e infraestructura, ¿cierto? Adicionalmente, porque sabemos que los modelos en países de Latinoamérica principalmente, hay un componente muy importante que no se puede medir y no se puede modelar y es la política. Entonces, hay una variable que uno la puede variar y decirle que es muy alta, muy baja, que se está manejando con temas de probabilidad. Entonces, yo quiero que la variabilidad sea muy alta, le doy un valor muy alto. Si quiero que la variabilidad sea baja, porque la política está muy regulada en determinado territorio, pues se la bajo. Las celdas en el modelo son capaces de atraer, repeler u ocupar celdas en su vecindad en función de las normas establecidas por el usuario, lo que les venía diciendo. Las relaciones de vecindad es uno de esos parámetros, o sea, cómo se comporta una celda con respecto a las celdas que tiene alrededor de ella, también es una variable importante a la hora de modelar esto. ¿Qué permite el modelo? Pues evaluar múltiples escenarios de ordenamiento. A la hora de la verdad, este es el fin. O sea, de nada me sirve yo conocer toda la teoría y saber cómo funciona y que los autómatas celulares son unos rectángulos que están cambiando en el tiempo. Si no sé para qué lo voy a utilizar a futuro. A futuro me va a servir para poder definir ciertas políticas en cambios de zonificación territorial que se maneja a través de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, por ejemplo. En cambios de las demandas de usos de suelo, yo podría decir que voy a hacer tendencias de aumento de ciertos tipos de usos, o otros los voy a manejar y voy a regular que no crezca tanto el uso industrial, por ejemplo. Y finalmente tenemos cambios en la infraestructura. ¿Qué cambios puede incurrir en el territorio a la hora de yo implementar ciertos tipos de infraestructura? Entonces, para que de una vez vayan pensando en sus cabezas y ahora en los grupos que tenemos, ¿qué variables puedo tener en cuenta a la hora de modelar escenarios a futuro? Y si me interesa tener escenarios a corto, a mediano o a largo. Les cuento, digamos, a manera de ejemplo, en Bogotá se hizo esta misma evaluación
y los escenarios que se habían planteado en un principio sí mostraban cosas, pero no eran muy dicientes a la hora de la verdad cuando quisieran mostrar, digamos, la justificación de cierto proyecto, pero no mostraban en realidad un volumen, por el tamaño de la ciudad, no mostraban un volumen de aumento, digamos, en los usos residenciales alrededor de ciertas infraestructuras o alrededor de ciertos centros de desarrollo. ¿Qué tocó hacer en este caso? Se tocó construir un último escenario en el que todo se llevara al 2050, es decir, un muy largo plazo en el que en realidad se alcanzara a evidenciar qué estaba sucediendo en el territorio, más gráficamente que cualquier otra cosa, porque los otros indicadores se sacaron de manera normal en los escenarios. Para este último escenario lo que quería era exagerar un poco gráficamente a la hora de mostrárselo al público qué era lo que estaba sucediendo con el territorio. ¿Tenemos alguna pregunta antes de entrar aquí en materia en cómo es el sistema de modelación? Por favor, háganla. Nadie. Ya tenemos en el chat ¿cómo se llaman? Los perfiles. Vamos a hacer un Excel para crear los grupos de una vez. Necesito 5 voluntarios que sean los líderes de cada uno de los grupos. No sé si con Diana o con Luis Fernando podamos sacar estos líderes que, que se encarguen de sacar adelante, mejor dicho, la modelación completa. Rafael, buenos días. Buenos días, ¿con quién? Adriana Suárez de Planeación Jumbo. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, gracias. Mira, lo que pasa es que pues nosotros aquí de la oficina somos 3 personas que estamos haciendo el curso. Es posible que nosotras 3 podamos quedar juntas, pues que se nos facilita pues Claro. reunirnos acá en la oficina y Si hacer están el trabajo. juntos, mejor. Y nosotros, yo soy arquitecta, mi compañera Stephanie es ingeniera topográfica y mi otra compañera, que es Marjorie, es administradora. Entonces, pues aquí tenemos 3 perfiles diferentes que pueden servir pues como parte del grupo y que pues, se podría complementar con otra persona. Excelente. Adriana Suárez. Stephanie Amaya. Y Marjorie Restrepo. listo. ¿Quién más se Muchas quiere gracias. unir a ellas? Planeación, esto es Planeación Cali. Jumbo. De Planeación Jumbo. Bueno, buenísimo. Entonces ustedes podrían enfocar el trabajo de ustedes en Jumbo, por ejemplo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Lady Viviana Arturo y yo soy ingeniera topográfica de la Dirección de Infraestructura de Metro Cali. Ok, Lady. ¿Quieres ser líder de uno de los grupos? No, pues quería proponer lo mismo que la compañera, que los de Metro Cali estemos juntitos en un mismo equipo, porque se Listo. nos facilita trabajar. Me parece súper bien para que se comprometan entonces y puedan trabajar inclusive las horas de trabajo individual de cada una de las sesiones en tiempo de ustedes allá juntos. Sí, entonces estoy yo, Lady Viviana Arturo, está Jorge Pasquel, Kerwin Bermúdez. No sé si los compañeros me ayudan a quién más está, creo que María José también está. María José. Sí. Ya te confirmo. Listo. Bien, Me parece bien que sean así, porque así no hay problema de comunicación y pueden sacarlo más adelante más completo. Buenos días, Rafael. Buenos días. También sucede en el caso de nosotros por la Secretaría de Movilidad. Listo. Entonces, Milton. Don César Ortiz. ¿Quién más? Está Darlene Dávila. ¿Darling qué? Dávila. Dávila.
Somos varios. Está Mónica Mónica Muse, Fernando Bravo. Listo, si de pronto está siendo muy grande, prefiero que sean, que partamos en dos grupos, pero ¿Serían en 2 grupos? pues si son más de 8, mejor. Más de 5, perdón. Si son más de 5, Somos lo podemos partir en dos. Eliana Arce, Ya miramos a ver si lo partimos entonces. Eliana Arce, y Gustavo Cambindo. son 6 entonces. No, partámoslo en dos. Sí. ¿Cómo lo quieren tratando de buscar multidisciplinariedad? No sé qué propone Darlene o Mónica. Darlene o Mónica, ayúdenos. Sí están los dos. Sí, ahí están. Buenos días. Buenos días. Ya, ahora es con Daniel Escobar de la alcaldía de Jamundí, ingeniero agrícola. Podríamos crear un grupo de parte de la alcaldía de Jamundí. Está Juan David Morales y estoy yo. Pues sería bueno que quedáramos juntos por lo que Solamente compañeros están los dos. comentan. Listo, ya miramos entonces con quién le Sí, podemos son los complementar dos. el grupo. Dale, gracias. Alexandro Banda, ¿de dónde es? Alexandro Banda, no. Hola, soy geógrafo de Planeación Cali. También estamos hablando con mis compañeros de hacer un grupo porque somos un arquitecto, un geógrafo que soy yo y una ingeniera topográfica. Si quieren lo hacemos entonces con ustedes tres. Alexandro Bando Ángela Ortega y y Edwin Segura. listo, excelente. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Ariel Cuevas. Disculpa, está Ariel Cuevas de Planeación, está Laura, perdón. Laura es arquitecta y Ariel es ingeniero de transporte. Ahí estaríamos los 5. Ah, bueno, entonces sería también Ariel Cuevas. Ariel Cuevas y Laura Perea, arquitecta. Listo. Bien. ¿Quién más falta por asignar? Fernando ya está. Jennifer. Hola, Rafael. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Mira, sería Katy Baos. ¿Es Catherine o es? Catherine. Listo. Diana de ProPacífico, no recuerdo el nombre de ella. El apellido, perdón. Diana. Diana ya me está diciendo el apellido. Estaría Jennifer. yo y Gustavo Cambindo. Gustavo Cambindo ya lo cogieron por otro lado. Ah, pero como hay 5, yo Ah, listo, hágale voy a pues. coger. Listo. A ver quién más falta. Entonces metamos a Gustavo Cambindo acá. Planeación Palmira. Planeación Palmira. Sí, señor. Pues nosotros de Planeación Palmira somos solo 2 integrantes. Sería Juan Manuel Galeano y Laura González. ¿Y qué profesiones tienen ustedes? Yo soy ingeniero topográfico y Laura González es geógrafa. Y Daniel Escobar y Juan David Morales. ¿Les parece si Juan, contamos Palmira y Jamundí? Juan David. Sí, me parece bien. Listo, entonces se van ustedes 4 en un grupo. Pongámosle, ustedes son Nosotros Palmira. somos, Pues no sé qué proponen los compañeros de Palmira. Rafael, qué pena, es Daniela Rojas. No es Diana, sino Daniela. Listo, corregido. Aquí estamos en Jumbo. Rafael, buen día.
Buenos días. Marlon Chagüendo de Planeación Candelaria. Rafael, me parece conveniente y podría participar en el grupo que están formando entre Palmira y Jamundí. Para sumarle Candelaria, pues hasta ahora soy la única persona que está en representación de Candelaria. Es que me parece que son ya muchos, pero ¿será que es muy grave que juntemos Jumbo, Palmira, Jamundí, Candelaria? No hay inconveniente por mi parte. Puedo trabajar en Jumbo o con las personas de Palmira Jamundí. Los llamamos municipios. Interesante. Listo. Y buscamos escenarios que estén enfocados hacia los municipios. Excelente. Listo. ¿Falta alguien por asignar? Tengo 24 personas. Jorge, Juan Manuel, Laura Perea, ¿ya está en alguno? Laura Perea no la vi en ninguno. Marjorie, Milton, Sí, Mónica. está en el 4, Planeación Cali. Laura Perea, sí, aquí está. Vladimir. Tampoco lo vi. O sí está. Rafael, no me leo finalmente en el grupo de municipios. Marlon Chagüendo. Ah, sí, señor, me faltó agregarlo. ¿Cómo se escribe su apellido? Chagüendo. Exactamente, con G y con diéresis. Chagüendo. G-U-E-N-D-O. Exactamente. Listo. Rafael, Lady. ¿escucha? Sí. Nos faltan dos allí en el grupo de Metro Cali, que es el ingeniero Carlos Rivera, de mantenimiento, y María José Bermúdez, que es ingeniera de campo. Listo. Este grupo es Metro Cali. Ajá, sí, señor. Este grupo es movilidad. Este grupo me confirman y este grupo me confirman. El de Alexandro, ¿son dónde? Planeación Cali. Y Caterin Baus, Daniela, Jennifer y Gustavo. Somos de, ahí está gente de planeación, de movilidad y de ProPacífico. Vamos a ponerle de todo. Listo. Entonces estamos de acuerdo así. Va a haber un grupo más grande. Sin embargo, va a ser el que más trabajo va a tener. ¿Cierto? Me gustaría participar en el grupo de Todito. ¿Quién es de todito? Vladimir. Sí, correcto. Vladimir, ¿cuál es su apellido? Cerda. Listo, Vladimir. Entonces quedamos, pues, más o menos bien distribuidos. ¿Les parece? ¿Alguien cree que a su grupo le falte alguna profesión? Igual lo vamos viendo a medida que lo vayamos llevando a cabo. Sigamos entonces. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Listo. Entonces tenemos que, al ingresar la información inicial del año 2014, acuérdense que tenemos que retomar hacia el pasado para poder entrar a modelar el territorio. Para este caso, el pasado nuestro fue el 2014. ¿Qué vamos a hacer con el 2014? Vamos a ingresarle los usos de suelo, es decir, la ocupación en ese año, la zonificación en ese año, cómo estaba restringido los usos para su desarrollo, la aptitud ambiental en el riesgo, que para este caso se tuvieron en cuenta dos variables. Ustedes cuando hagan su ejercicio pueden incluir las que quieran, si quieren más, si quieren menos, si quieren incluir inclusive algunas variables no tan físicas, sino más de conocimiento del territorio, inclusive lo podemos hacer. Si ustedes saben que hay una zona en la que por más que es plana y no tiene ninguna variable, digamos, exógena que pudiera disminuir la capacidad de desarrollo del suelo, pero hay algo de orden político, de seguridad,
que se sabe que allá no se va a desarrollar nada porque hay una mafia de cierto grupo de personas que evita esto. Ustedes pueden incluir ese tipo de variables en este componente. Finalmente, la accesibilidad, que es la infraestructura con esas variables de relación. ¿Qué va a pasar? Vamos a simular eso hasta el año 2014 con esas condiciones iniciales. Perdón, hasta el año 2019 con condiciones iniciales. Ese va a ser nuestro primer proceso. Voy a simular el modelo desde 2014 hasta 2019 con estas variables de ese año. Una vez las tenga, voy a entrar a ajustar unos parámetros, yo ya le muestro qué parámetros, para tratar de que el año 2019 sea lo más parecido posible al año 2019 real. O sea que para poder entrar a simular, yo tengo que tener dos mapas de usos de suelo. Uno 2014 y uno 2019. Con el 2014 real empiezo a simular con estos parámetros. Y dentro del modelo empiezo a cambiarle algunos parámetros de tal forma de que ese año simulado a 2019 sea lo más parecido posible al año 2019 real observado en campo, ¿cierto? ¿Qué variables vamos a cambiar? Vamos a cambiar los parámetros de accesibilidad, en algún caso se pueden modificar. Voy a cambiar esas relaciones de vecindad. Entonces, para esas relaciones de vecindad voy a tener que estar cambiándolas y modificándolas y haciendo iteraciones. Muchas ocasiones, mientras más curvas de vecindad, el modelo más se enloquece. Cuando empiezo a disminuirle y a cambiarle y a jugar con lo que en realidad yo conozco en el territorio, me doy cuenta cómo es que hago para que ese mapa se parezca lo más posible. ¿Cómo voy a hacer para comparar esos dos mapas? Con unos indicadores que más adelante veremos también en el tema de calibración, que se llaman los indicadores capa. Básicamente son unos indicadores que me están mostrando la similitud gráfica y espacial de dos mapas diferentes. Tengo preguntas en el chat. Dice, Diana me está compartiendo, gracias. Rafael, de nuevo otra pausa, por favor. Diligenciar el listado de asistencia. Solo lo han diligenciado 18 personas de los 29 asistentes. Yo lo diligencio una vez termine esta presentación, Diana. Tranquilo, Rafael. Gracias. Listo, entonces cuando tengo el mapa muy parecido, yo más que tener un mapa más parecido, tengo es un modelo muy parecido, es decir, un modelo con unas características y unos parámetros que están simulando el territorio. Ustedes que son planeadores sabrán que ningún modelo representa la realidad en su totalidad. Estoy tratando de hacer el modelo lo más similar posible a la realidad. Una vez tengo esos parámetros de la similitud más alta posible, entro ahora sí, desde el 2019, a simular escenarios futuros. Con esos escenarios futuros que quieren representar ciertas intervenciones sobre el territorio o ciertas decisiones sobre el territorio, yo voy a empezar a evaluar los resultados y con indicadores tratar de definir esos impactos, si son buenos, malos, o en la medida de qué podrían llegar a ser utilizados. ¿Claro todo? Listos. A ver que esto no pasa. Entonces, la primera etapa de nuestro proceso de construcción del modelo es la definición de esos usos 2014 y 2019, porque a la hora de la verdad yo en los escenarios también voy a tener que definir cuáles son de esas variables. ¿Cuál es nuestra área de estudio? Lo sabemos y lo tenemos muy claro y es Cali, Jumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí. ¿Por qué decidimos hacerlo? Hubo un momento en el desarrollo del proyecto que estábamos en la incertidumbre de saber, ¿lo hacemos solo con Cali, que es donde cuento con información completa, o lo hago con Jumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí, a pesar de que la información puede no estar muy completa y puede tender a simplificar el modelo? Es mejor tender a simplificar y tratar de buscar las relaciones de los municipios, porque en realidad para nadie es un secreto que Cali y los 4 municipios existe una relación bastante estrecha, no solamente social, sino también económica e inclusive espacial. Porque como podemos ver ahí, digamos, Jumbo ya está casi conurbado, Jamundí hoy está tendiendo a crecer bastante, ¿cierto? Entonces ustedes conocerán más que yo simplemente estoy dando unos parámetros generales de por qué se tomó la decisión. Si ustedes en el proceso de desarrollo del modelo que vamos a hacer en el taller
dicen, no, es que yo quiero evaluar simplemente la relación de Cali con Candelaria, solo Cali con Candelaria, pues construye un modelo que incluya únicamente estos dos polígonos, ¿cierto? O no, es que yo quiero saber en los municipios del norte cómo se están comportando, construye un modelo de solo los municipios del norte. En realidad eso no sería muy cierto hacerlo, porque sabemos que existe una estrecha relación y que parte de la demanda de esos municipios viene de otros de los municipios de los que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ya son unos supuestos a la hora de la modelación que debemos de entrar a trabajar. Este es otro esquema de lo que les quiero mostrar que quede claro, porque eso es lo que más me interesa que ustedes tengan en la cabeza, y es cuáles son las variables que voy a cargar y cómo las voy a utilizar a la hora de la verdad para poder construir mi modelo. Entonces, tenemos que preparar qué información tenemos que tener lista a la hora de arrancar a correr nuestro modelo. O sea, antes de abrir Metronomica tenemos que tener la información lista para cargar, si no, yo en realidad no puedo hacer nada con Metronomica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir unos usos de suelo 2014. Si alguno de ustedes del modelo que quieren construir tiene usos de suelo de 2007, por ejemplo, maravilloso. Pueden hacer, así sea un poco más simplificado que lo que nosotros tenemos para toda la región. Pero si para Palmira, por ejemplo, tenemos un usos de suelo 2007 y otro 2014, podríamos hacer la construcción del modelo a partir de esos datos, a ver cómo nos da. Yo digo, más que tratar de entrar en detalle en los modelos que vamos a construir en los talleres, quiero es que traten de jugar con todas las variables. Entonces, primero, usos de suelo 2014 o el año pasado, digamos, hacia atrás que ustedes deseen trabajar o tengan la posibilidad de hacerlo. Zonificaciones por POT, ustedes pueden incluir algún otro tipo de zonificación. Esta puede ser por uso. Para el caso del modelo construido se usó uno para usos residenciales y otro para usos económicos. Aptitud ambiental, como les comenté, este mapa incluye para el modelo construido remoción en masa e inundación. Ustedes podrían incluir más o inclusive menos, pues, si les parece que la remoción en masa por las condiciones del territorio pueden no ser muy, en realidad, relevantes. Y la accesibilidad, que son básicamente esos parámetros de distancia, de decaimiento y peso relativo con respecto a la infraestructura que yo le cargue. Este es un ejemplo de cómo queda la accesibilidad del modelo a partir de las vías principales. Con esas capas cargadas en el modelo y con unas demandas futuras, ¿cierto? Las demandas futuras ya sabemos que tienen que ser dadas en área. Si yo quiero tratar de hacer un símil de densidades con respecto a esas áreas que estoy trabajando en distintos usos, tendría que entrar a hacer el análisis previo o posterior a la modelación del terreno. Para poder llegar a hacer esas demandas futuras, pues lo primero que tengo que hacer es comparar lo que yo simulo en el software con esos parámetros iniciales con lo que tengo en el mapa de usos de suelo real, ¿cierto? Entonces, en eso consiste básicamente la información, la preparación de la información, y la clase de hoy, una vez terminemos esta, digamos, la teoría, y la clase del viernes la vamos a enfocar en la preparación de esa información, que es prácticamente la mitad del proyecto. Si yo encuentro la información suficiente y soy capaz de arreglarla y construyo la información robusta con la que voy a construir el modelo, tengo la mitad del trabajo hecho. Entonces, por eso son básicamente 2 sesiones de las que vamos a utilizar para construir la información base de nuestro modelo. Listo. Primero, usos de suelo. Deben de estar clasificados. Obviamente, pues la información como la tenemos normalmente construida está en formatos shape o inclusive KMLs o polígonos por lo menos. La idea es que esa información la tengamos en un formato raster, verificar en todo momento que todas las capas tengan la misma referencia especial y que esté clasificado en variables numéricas. Aquí están ya clasificados con nombres, pero por facilidad a la hora de mostrarle a ustedes. Pero dentro de este raster, si ustedes ven el valor de una celda de este tipo, digamos de estas verdecitas, usted le da clic en información y le va a mostrar que es un 0. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Entonces, ya sabemos, primer tip para la construcción de las variables, tengo que llegar a un raster de tipo numérico, ¿cierto? Y tener clara cuál es cada una de esos usos o esas asignaciones. Por otro lado, tenemos zonificación, que en este caso tengo disponible y no disponible. Para el software, tip número 2, para que lo anoten, igual más adelante lo vamos a ver a la hora de cargar la información, pero para zonificación las variables van entre 0 y 3, en donde 0 es permitido, 3 es restringido, 1 y 2 corresponden a habilitación de espacios a partir de ciertos momentos. Es decir, si yo tengo un 1 por acá, un polígono en 1, yo le digo que es que el 1, que es una zona que voy a habilitar en determinado plan de ordenamiento territorial que se va a aprobar, haciendo los supuestos, obviamente, a partir del año 2020. En el 2020 va a haber un polígono en Jumbo en donde habilito el desarrollo de una zona industrial, por ejemplo. Entonces, cuando hay desarrollos intermedios, tengan en cuenta, va a haber disponible, no disponible y 2 espacios intermedios en los que voy a habilitar desarrollo de ciertos usos de suelo a partir de tiempos. Clara la zonificación, es básicamente, ¿se puede o no se puede? Y la aptitud en el software van rangos numéricos entre 0 y 10. En este caso, como estábamos trabajando variables de amenaza, entonces trabajamos la información entre 0 y 4, teniendo amenazas bajas, media, alta y muy alta. Entonces, básicamente tenemos este raster en el que lo rojo es la amenaza muy alta, combinando variables de inundación y de remoción en masa, ¿cierto? Cada uno puede desarrollar una metodología y ustedes dicen es que la susceptibilidad por cómo está el espacio dispuesto en Cali y la región, la inundación es mucho más importante que la remoción en masa. Entonces le voy a dar un peso mayor y tendría yo zonas rojas, por ejemplo, donde está todo el río. Estoy dando un ejemplo de lo que podría llegar a suceder en los ejemplos que ustedes hagan. Y la infraestructura es básicamente eso, el cargue de cada una de los sistemas. En este caso se cargaron únicamente estas 3. Si en el modelo que ustedes quieren dicen es que existe otra vía que pasa por aquí y no la tengo en cuenta y sobre esa se está desarrollando mucho ciertas poblaciones, hagámoslo. Y lo que arroja el software es un mapa de accesibilidad en donde están en verde alta influencia sobre el desarrollo con respecto a esta infraestructura, por ejemplo, que son las vías. ¿Cuál es la segunda etapa? Entonces, habíamos dicho que la primera etapa era la construcción de estos parámetros. Sin esos parámetros, en realidad, yo no tenía cómo partir a hacer nada en Metronámica. Luego de que estoy en Metronámica, viene un paso muy importante y es ajustar esos parámetros. ¿Qué parámetros vamos a ajustar? Básicamente 3. Las demandas, que en realidad no es que las pueda ajustar mucho porque en realidad yo sé a qué área quiero llegar, entonces simplemente las agrego. Voy a ajustar la accesibilidad, que en algunos modelos lo que se hacía era basarse en variables numéricas ya establecidas por algunos autores en otras ciudades. Lo que nosotros hacemos aquí en este modelo es, pues, yo por qué le voy a creer a una ciudad en Europa de que los factores de distancia de caimiento y de peso relativo son esos, si esa ciudad es totalmente diferente a lo que está sucediendo con Cali y sus 4 municipios. Lo que yo debo hacer a la hora de la verdad es calcular cómo está en realidad esa relación de la infraestructura con los usos que lo rodean. Entonces, dentro de ese ajuste de parámetros está el cálculo de los parámetros, que lo vamos a aprender a hacer. Es bastante sencillo a la hora de la verdad. Y finalmente, los vamos a modificar y agregar. O sea, simplemente agregándolos como se calculan, los vamos agregando y si de pronto vemos que alguno está dando un poco raro con lo que se vive en el territorio, podríamos entrar a modificarlo, porque de eso consiste el proceso de calibración, de hacer los ajustes de acuerdo a nuestro conocimiento del territorio. Y el más importante de todos, que son las curvas de vecindad, que son esas curvas que relacionan los usos que hay en determinadas celdas con respecto a lo que hay alrededor de ellas mismas. Arrancamos entonces
ese proceso que les estoy diciendo ahí se llama el proceso de calibración. Vamos a calibrar el modelo, que es buscar los parámetros con los que la modelación desde el 2014 hacia el 2019 es lo más similar posible a la realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero a través de unas tablas de contingencia. Esas tablas de contingencia lo que me van a mostrar es cómo están cambiando los usos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando yo construyo mis mapas bases originales, veo que hay ciertos usos que están cambiando de manera extraña. Es decir, por ejemplo, los cuerpos de agua se están convirtiendo en zonas industriales. Puede suceder y pueden haber casos en los que esto sea posible, pero también hay casos en los que hay que revisar porque esto no es muy coherente. Entonces, se revisa en el mapa cuáles son esas celdas que están cambiando de cuerpos de agua a residencial o industrial y se verifica que efectivamente sea o un error en la digitalización de los usos, que pues básicamente puede suceder primero por conversión de capas o por actualización o porque si se toman de datos, digamos, satelitales, pueden haber épocas de inundación en las que los cuerpos de agua son más grandes que otros. Entonces, ese tipo de variables se tienen que tener en cuenta. Y en las tablas de contingencia es una manera muy simplificada y fácil de yo evidenciar usos en determinado año versus usos en el siguiente año. Esas son las tablas de contingencia que se pueden hacer también para los escenarios. Y también la interpretación visual. Entonces, hasta acá está un ejemplo de lo que sucedía en muchas partes con una foto satelital a partir de la cual se sacaron los usos y las huellas urbanas en los municipios, en donde se ve que hay unas nubes. Y en algunas ocasiones el identificador de esto, porque esto se hizo a través de una clasificación de imágenes, me identificaba algunas de estas nubes como usos urbanos, ¿cierto? Entonces, la única forma de yo hacerlo es sabiendo que aquí hay una nube. Cuando voy a esa nube, entonces voy y le digo manualmente que en realidad no está en una zona urbana, por ejemplo, sino que está en una zona de agropecuaria que puede ser de uso disponible, por ejemplo. Dentro de los parámetros de calibración están entonces las curvas de vecindad. Este es un ejemplo de curvas de vecindad, por ejemplo, de comercial industrial contra residencial alto, residencial alto versus económica, que son estas dos. Entonces, ya les muestro una tablita en donde simplifico esto. Acá está. ¿Qué están refiriendo estas gráficas de relaciones de vecindad? Básicamente que a medida que aumenta la distancia con respecto a la ubicación de la celda que estoy evaluando, ¿qué está pasando con el uso que hay alrededor? Si no hay ninguna función y está exactamente paralelo al eje X, pues no hay ninguna interacción. Ese uso no le tiene ninguna influencia con respecto a esta otra. Si está por encima del eje, quiere decir que hay una atracción. Si está por debajo, quiere decir que hay una repulsión. Si, por ejemplo, pasa lo que está pasando en esta función y es que en la cercanía hay una atracción, tiende a haber una repulsión y vuelve y se normaliza y cambia la relación. Este caso de la línea amarilla es, por ejemplo, que hay una alta interacción. Es decir, no es solamente en la cercanía que hay atracción, sino que también en una longitud bastante alta y que tiende a haber una pérdida abrupta de esa importancia. Aquí es una disminución gradual de esa importancia, disminución inmediata, casi rápida, casi inmediata de esa interacción, a pesar de que en las proximidades es muy importante. Esto suele suceder en ocasiones, digamos, con estaciones de redes de transporte masivo, en las que en los primeros 200, 300 metros hay una importancia bastante alta, sin embargo, de hacia allá ya son otros usos que no son comerciales. No sé si les queda claro esto porque es muy importante a la hora de calibrar esas reglas de vecindad a la hora de la verdad. La interpretación de las que se calculan con respecto a las que en realidad yo voy a ingresar, porque tienden a cambiar bastante. Yo calculo unas curvas de vecindad y las que termino montando en el modelo para que sea lo más similar posible tienden a ser un poco diferentes. Hay otra variable que está de hecho representada aquí en este primero, que es exactamente el cambio de la celda donde estoy parado, cómo cambia con respecto digamos, a cómo se vio en el pasado. O sea, si una celda
si las celdas disponibles tendieron a cambiar mucho o no con respecto al 2019, va a aumentar la probabilidad o va a disminuir la probabilidad de que cierta celda se desarrolle en otra ocupación para el siguiente año. Eso es básicamente la inercia. Ese parámetro se llama la inercia y es la probabilidad que tiene una celda que está representando un tipo de uso de suelo específico en cambiar sus características para convertirse o cambiar en un nuevo tipo de uso de suelo en un tiempo establecido, que es básicamente el número de celdas que cambian de A a B con respecto al número de celdas que había de A en el pasado. Ya les muestro este ejemplo. Por ejemplo, yo tenía 16 celdas de tipo A y en el futuro quedaron con esta distribución. Entonces, Rafael, hay unas preguntas en el chat relacionadas con lo que acabas de explicar. podemos repetirlo de las curvas de vecindad, cómo se calculan, listo. En realidad esto, yo les estoy dando un barrido general sobre cómo es el proceso de calibración, pero vamos a ver una clase en la que calculamos las curvas de vecindad entre 2014 y 2019 a manera de ejemplo, porque cada uno va a tener que hacerlo. Y con esto vamos a hacerle, digamos que la parte práctica de esto. Pero es básicamente yo evaluar cómo están la influencia de cada celda. Yo voy a entrar a evaluar dentro de mi modelo cada celda y qué hay alrededor de ella. Entonces, por ejemplo, yo tengo una celda de uso residencial y a una distancia de una celda tengo tanta proporción de usos residenciales también. Si a la siguiente tengo también alta proporción de usos residenciales también, y a la siguiente también quiere decir que hay una alta influencia de atracción entre esos usos residenciales y los usos residenciales. Si al contrario yo fuera a verificar, digamos, estratos altos con industrial, por ejemplo, y yo veo que alrededor, en la primera, en la segunda y en la tercera celda, no hay absolutamente nada, quiere decir que hay una repulsión. Pero más adelante lo veremos con más calma. Es una hoja de cálculo que tenemos que básicamente nos dice cómo calcular esas relaciones de vecindad. Hay varias metodologías para calcular, pero lo veremos con calma Laura y Juan David. Entonces, las relaciones de vecindad básicamente me están hablando de la interacción que hay entre los distintos usos de suelo que yo estoy modelando, si tienden a atraerse o a repelerse. Gracias, Luis Fernando. Listo, entonces estábamos calculando esta inercia. ¿Cuál es la probabilidad de que la celda roja pase quiere decir entonces que con una probabilidad rosado puede cambiar a azul? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la celda roja sea azul en el futuro? Entonces yo veo, y yo digo, número de celdas que cambiaron de A a B. ¿Cuántas celdas cambiaron de rojo a azul? En realidad cambiaron 4, ¿cierto? Entonces cambiaron 4. ¿Y cuántas rojas tenía yo en el pasado? 16. Es decir, la probabilidad de que una celda en este modelito pequeñito cambie de rojo a azul es del 25%. Estas inercias también las vamos a calcular, en especial para el uso disponible, que es el valor que nos pide el modelo como tal. Lo veremos en su momento y calcularemos para cada uno de nuestros modelos. Entonces, lo podemos ver con calma más adelante. Yo quiero es que se familiaricen con todas las variables que podríamos tener en cuenta en nuestro modelo. Otra variable es la accesibilidad. Dentro del modelo en Metronámica tenemos 3 tipos de accesibilidades. La accesibilidad local, que es la que vamos a utilizar y a calcular y a estimar, y la accesibilidad zonal, que hace referencia a un modelo de transporte que pudiéramos cargar, pero en este caso no se cuenta con él, y la accesibilidad implícita y explícita, que hace referencia a los usos urbanos, que por ejemplo cuando es implícita son los usos urbanos que por el hecho de ser urbano, pues debe haber una forma de llegar hasta allá. Yo sé que es un modelo que no estoy simulando con toda la infraestructura posible. Entonces, si yo agrego una zona remota de la ciudad en la que se está desarrollando un suelo residencial, él sabe que incluye una accesibilidad básica de parámetros. Es decir, hasta allá se puede llegar. No es una zona
aislada. Y la accesibilidad explícita hace referencia a aquellas zonas en las que en realidad no se puede acceder. Por ejemplo, un batallón que muchas veces puede tomarse 3, 4 cuadras, yo no puedo atravesar ningún tipo de infraestructura por él. Pues por más que yo la ponga, o ponga un puente, o ponga algo por encima de él, no va a haber ningún cambio en su accesibilidad por el hecho de ser esas zonas impasables. Por ejemplo, un lago también. Entonces yo puedo definir qué usos de los que yo estoy modelando son impasables. Lo que pasa en el modelo de accesibilidad es, yo voy a darle como input la infraestructura, pero voy a tener que calcular estas dos cosas, que son la distancia y el peso relativo. Con respecto a eso, él hace un análisis interno matemático en el que dice qué está pasando alrededor de esa infraestructura. Lo que yo les comentaba, en algunas ocasiones y en muchos modelos lo que hacen es, vea, yo tengo a este señor que modeló varias ciudades en todo el mundo, y él tiene que las estaciones, los trenes, las calles, los metros y las calles principales tienen estos parámetros de distancia de caimiento e importancia relativa. Nosotros hicimos la metodología y comprobamos que es mucho mejor yo desarrollar una metodología con lo que tengo en el espacio para saber cómo se están comportando y cómo son estos parámetros con respecto a los parámetros que muchas veces pueden cambiar, porque es que todas las ciudades son diferentes y el impacto de las estaciones de un sistema de transporte masivo puede ser muy diferente en una ciudad con cierta población con respecto a otra. Entonces, la decisión que se tomó para este modelo es utilizar esa metodología. La accesibilidad local, que es la que nosotros vamos a tener en cuenta, que es lo que yo les digo que también hace parte de la calibración, incluye entonces esas dos variables, la distancia de caimiento, que es el número de celdas después de las cuales el efecto de esa infraestructura con respecto a los usos es mínimo, es decir, a partir de qué distancia empieza a dejar de tener importancia yo estar cerca de una estación de mío, y el peso, que determina la importancia relativa de ese elemento de infraestructura para uso de suelo particular. Es decir, ¿qué es más importante para una celda con uso comercial? ¿Que haya una vía o que haya una estación de transporte público, por ejemplo? Ese proceso iterativo es lo que nosotros llamamos calibración y validación del modelo. Calibración es el proceso de generación y de cambio de esos parámetros para lograr un mapa muy similar, y la validación es verificación de esos dos mapas de manera que sea lo más similar posible. ¿Qué hace el software internamente? Esto puede de pronto llegar a ser un poquito enredado. Si no me entienden del todo, les explico con calma, pero es básicamente un time loop, un ciclo de tiempo que va repitiendo el mismo procedimiento cada tiempo de evaluación. En este caso es un año. Entonces, ¿qué está haciendo? Arranca con la aptitud. Dijimos que eran variables de riesgo. Le suma la zonificación. Imagínense cada uno una celda. A cada celda le va a hacer este cálculo. Aptitud le da un puntaje. Zonificación le da un puntaje. Accesibilidad le da un puntaje. Las relaciones de vecindad y que tiene alrededor le da un puntaje y le da digamos, una capacidad de cambio o no de uso. Y la ocupación, es decir, lo que tiene hoy, también influye en cómo puede cambiar esa ocupación. Finalmente, mezcla todas esas variables dentro de una función que llamamos el potencial de transición para cada celda, y él va a determinar en una función, incluyendo cada una de esas variables, y una adicional que yo les había comentado a ustedes que quiere hacer las veces de política en Colombia, y es el factor aleatorio. Entonces, ese factor aleatorio lo que podríamos hacerle es aumentarlo, disminuirlo en la medida en que exista esa variable política o una variable que no es medible, para finalmente decir, de acuerdo al potencial de transición en la celda 1, en el tiempo 2020, la ocupación de esa celda, la mayor probabilidad de ocupación de esa celda se da en uso residencial bajo, de acuerdo a todas las evaluaciones que hizo aquí. ¿Cierto? No sé si me entendieron o súper enredado. Si callan es porque está muy claro. Listo, eso espero.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo con el modelo y qué se desarrolló? Pues la construcción de un modelo en Metronómica con Cali y 4 municipios vecinos. ¿Qué se quiere hacer? Pues la construcción de escenarios futuros para poder evaluar cómo esa toma de decisiones puede afectar el territorio, y los cursos de capacitación, porque de nada me sirve yo entregar un modelo hecho con unos supuestos que además hacemos personas ajenas al territorio, sino enseñar a las personas que en realidad podrían llegar a sacarle el máximo provecho a este software, que es lo que estamos buscando con este curso. Y por experiencia propia les digo, el que no hace el ejercicio desde cero y carga todo, no es capaz de volver a retomar Metronómica y hacerlo en el futuro. Entonces, porque estoy seguro que más de uno está aquí es porque le interesa y quiere hacerlo. Entonces, los que lo queramos hacer, construyámoslo en realidad con ciencia, desde cero, con todas las variables que podamos incluir para poder sacar el máximo provecho. En este momento, para Cali, los municipios no tenemos escenarios construidos. Sin embargo, les traigo este ejemplo de cómo podría llegar a construirse un escenario o una serie de escenarios para yo hacer evaluaciones a futuro. Este es el caso de Bogotá y 17 municipios en el que tengo lo que yo les dije. Yo simplemente voy a poder hacer escenarios modificando zonificación, o sea, normativa y accesibilidad, ¿cierto? O sea, información de transporte, infraestructura de transporte. Entonces, variando esas diferentes categorías de zonificación y de infraestructura, yo voy a poder llegar a construir escenarios. Entonces, por ejemplo, aquí ellos tenían una serie de propuestas. Entonces, el distrito y municipios mantienen perímetro de expansión vigente, que les recomiendo yo, siempre que vayan a hacer alguna construcción de escenarios, trabajemos siempre un business as usual, no se hace nada, un escenario tendencial. Es decir, si se sigue como se está trabajando, ¿qué va a pasar con el territorio? Y uno, que en este caso es el 8, en el que yo diga, aquí está la máxima expansión. Es decir, todas las posibilidades que yo pudiera tener, las voy a tener en el escenario máximo. O sea, voy a tener un escenario mínimo y un escenario máximo, en el que evalúo cómo es lo tendencial y cómo es si yo tuviera la posibilidad de ejecutar todos los proyectos que tengo. Y entre esos dos escenarios, buscar la manera de tratar de construir los escenarios más realistas posibles. Entonces, escenario 2 va a seguir igual, pero ya voy a cambiar un tema de variables. Ellos tenían unas variables de ocupación inmersas ahí por el tema agrícolas. Entonces, incluyeron eso y la infraestructura de transporte completa, toda la red de vías propuesta y unos centros de intercambio modal. Con esa propuesta arrancaron a hacer un primer escenario. Luego agregaron otra variable ya de expansión en algunas zonas de la ciudad, en Ciudad Norte, en Ciudad del Río, en Lagos de Torca, en Tunjuelito. Finalmente, en un escenario 5 dijeron, bueno, ya agreguemos entonces todo el tema del metro y redes de Regiotram, que son trenes regionales. Entonces, el escenario 5 ellos lo denominaron modo férreo. Y así buscar, digamos, los escenarios más realistas posibles. Esto es parte del juego que queremos hacer nosotros también en los 5 grupos que construimos. Cada uno de ustedes va a tener que pensar cuál es el escenario que queremos evaluar. En realidad, para ser prácticos y no quedarnos en realidad pensando escenarios, toda una clase completa, podemos pensar en uno tendencial, uno de máximo desarrollo y uno intermedio, únicamente para desarrollar 3 dentro del taller. Entonces, la información como estaba planteada para parametrizar esos escenarios, para el caso de Bogotá estaba pensada en accesibilidad en malla regional, inclusive tenían un aeropuerto planteado dentro de la infraestructura, una vía perimetral y el modo férreo. En zonificaciones tenían algunas zonas discriminadas a la hora de generar esas zonas de expansión. Diana, nosotros recibimos la información. Con esa información me parece perfecta como está para hacer la construcción de escenarios y entregársela a cada uno de los grupos. Entonces, así tal cual como está, va a quedar cargada en la carpeta del módulo de calibración para que el día que tengamos que hacer dentro de nuestro proyecto la calibración la construcción de los escenarios, lo podamos hacer sin ningún problema.
Finalmente, yo genero escenarios y gráficamente exporto desde Metronomica ese, ese mapa o esos indicadores de Metronomica. Sin embargo, yo voy a poder hacer algunos cálculos adicionales a la hora de sacar conclusiones de qué está pasando con ese escenario. ¿Qué indicadores pueden existir? Estos son algunos de los que pudimos sacar, pero entre ustedes podrán sacar y podremos concluir que hay muchísimos y de pronto algunos más útiles que estos. Mapa más probable. El Metronomica tiene una función y es que yo puedo correr el mapa, como hay una variable aleatoria, o sea, no va a correr siempre exactamente lo mismo. Entonces yo puedo correr, por ejemplo, 1000 veces cierto modelo y de esas 1000 veces empezar a sacar mapas de probabilidad de las 1000 veces, 800 veces el uso residencial quedó aquí. Y así con todos los usos, o sea, saber cuáles son las celdas que sí o sí van a quedar ocupadas en esas 1000 simulaciones y cuáles en realidad van a generar un poco de conflicto entre varios usos. La distancia media al transporte público son indicadores que ya se sacarían un poco trabajando la información con ArcGIS y de las capas con las que se trabajó y de los mapas que se sacaron de Metronomica. Proporción de usos residenciales con respecto al área de influencia de transporte, distancia de egreso de la infraestructura de transporte a los usos económicos, proporción de usos económicos con respecto a la influencia del transporte, distancia media de los usos residenciales a los usos económicos. Estos indicadores todos los podemos sacar a nivel general de todo el modelo o podríamos inclusive discriminarlo a nivel municipal. Distancia media de los usos económicos a terminales aéreas, expansión de áreas urbanas, expansión de usos residenciales frente a aptitud o riesgo, área ocupada en suelo de protección natural, área ocupada en suelo de restricción agrícola, etcétera.